Cordial saludo, mi nombre es Maciel Alexandra Zambrano Aguirre, soy estudiante del programa de Psicología y en este video les voy a explicar la caracterización de variables cualitativas. Aquí tenemos la primera tabla, que es una tabla de frecuencia del tipo de violencia. Tenemos las categorías de variable, que son la violencia física, psicológica, sexual y económica. En la variable de violencia física tenemos como frecuencia absoluta 45, frecuencia relativa 0.45 y frecuencia porcentual es 45%. En la psicológica tenemos frecuencia absoluta 30, frecuencia relativa 0.3 y frecuencia porcentual 30%. En la sexual tenemos frecuencia absoluta 15, frecuencia relativa 0.15 y en la frecuencia porcentual tenemos 15%. En la económica tenemos frecuencia absoluta 10, frecuencia relativa 0.1 y en la frecuencia porcentual tenemos el 10%. En total nos da el 100% en cada una de ellas y en frecuencia relativa nos da 1.0. De acuerdo con la tabla presentada, el resultado es que el tipo de violencia física es el que más se presenta según estos datos establecidos. Aquí tenemos la interpretación gráfica, tenemos el diagrama de barras y el diagrama circular. En el diagrama de barras podremos ver que la violencia física está en 45, violencia psicológica en 30, violencia sexual en 15 y violencia económica el 10%. También en el diagrama circular está la violencia física como 45%, violencia psicológica 30%, violencia sexual 15% y violencia económica 10%. La moda, esta categoría con mayor frecuencia, violencia física 45%, y esto nos indica que la mayoría de los casos registrados corresponden a agresiones físicas, lo que refleja una expresión directa y más visible de la violencia de género e intrafamiliar. Esta es la segunda tabla y es una tabla de contingencia que nos dice el tipo de violencia y por género de la víctima. Entonces tenemos que los tipos de violencia son física, psicológica, sexual y económica. La física en mujeres es 30, en hombres es 15, en total serían 45 víctimas. En psicológica son 25 mujeres, 5 hombres, en total serían 30 víctimas. En sexual son 14 mujeres, un hombre, en total serían 15 víctimas y en económicas serían 8 mujeres, 2 hombres, que en total serían 10 víctimas y el total tenemos que 67 son mujeres y 23 son hombres y las víctimas totales serían 105. También tenemos una representación gráfica de la tabla de contingencia que aquí también nos muestra como naranja mujeres y azul hombres, y tenemos también marcado 30 mujeres en violencia física y 15 hombres. En violencia psicológica tenemos 25 mujeres y 5 hombres. En violencia sexual tenemos a 14 mujeres y un hombre. Y en violencia económica tenemos 8 mujeres y 2 hombres. De acuerdo a la tabla presentada, el resultado es que el tipo de violencia física se presenta más en mujeres, sin embargo, no hay que dejar de lado que también los hombres son víctimas de esta violencia. También estos resultados nos reflejan que en Colombia, en específico del departamento del Tolima, que estamos haciendo el análisis, el mayor tipo de violencia es la física y como vimos, las víctimas son mayormente mujeres, pero también no descartamos el hecho de que los hombres también pasan esta violencia. Finalmente, como conclusión, tenemos que la presentación de estas gráficas y tablas anteriores nos permiten visualizar las víctimas y los tipos de violencia que ellos presentan en el departamento del Tolima, donde estamos haciendo este análisis. Con esto dándonos a conocer que necesitamos reforzar las necesidades públicas e integrales para así ponerle una mayor atención y prevención de estos eventos, buscando mejorar estas estadísticas mostradas y primordialmente buscar el cumplir del derecho de la igualdad de género. Muchas gracias por su atención.